Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Amén. Hoy estaremos viendo Pablo encadenado. Qué Hmm, interesante, ¿no, pastor? Tremendo. Podría uno preguntarse, o alguien que nos esté mirando, ¿cómo Pablo encadenado? Encadenado, ¿No, así es. no la Biblia dice que somos libres en Cristo Jesús? Sí, somos libres, pero no en Satanás, no, porque es que Satanás siempre está tratando de encadenarnos para que no prediquemos a Jesús. Ese es el asunto. Y Pablo nos dio aquí una cátedra de cómo vivir feliz aún estando encadenado. ¿Y cómo predicar el Evangelio? ¿Cómo predicar el Evangelio? Aún, claro, la felicidad la da Cristo. Claro. No es que Pablo tenía una cantidad de dinero en el banco, ni mucho menos, ni que le traían comida a los amigos. No, ese no era. Todo el que venía a ver a Pablo se tenía que llevar el mensaje de Jesucristo, todo. Pero vamos a hablar, pastor. Pastor, interesante que Sí, todo lo que, incluso Pablo hasta en la misma cárcel sí, alababa y glorificaba el nombre del Señor cuando así estaba es. con Silas en la Así cárcel. es, así es. Tremendo, Vamos a ¿verdad? orar. Vamos a orar, queridos hermanos. Sí. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra con gozo, alegría, con ese entusiasmo que quisiéramos estar ahí junto con el apóstol Pablo para darle una mano. Fortalece nuestras vidas espirituales, Señor. Yo sé que tú lo haces, pero permite esa voluntad que nosotros tengamos, que sea original y que la entreguemos a ti, de tal manera que podamos hacer las cosas como a ti te agradan. Bendice a nuestros amigos también que están ahí, que su voluntad también sea la de Pablo, la de Cristo, y también nuestra voluntad aquí en el estudio también sea hacer tu voluntad, predicar tu palabra y hacer lo mejor para la gloria tuya. Síguenos prosperando, Señor, porque te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Ahí está Pablo encadenado. Ven, como les dije en estos días, creo que fue ayer, ¿no? Que eso era lo asombroso de las gentes, ¿no? Cómo Pablo estaba encadenado. Y podemos ver, pastor, para desarrollar y tener pie para hablar lo que podemos ver en estos versículos de 2 Corintios 6:5, que aquí lo tenemos cuando dice Pablo encadenado, 2 Corintios capítulo 6 y versículo 5, fíjese que nos dice, en azotes, dice Pablo. Fíjese que la vida de Pablo no fue fácil. Azotes. ¿Saben lo que es azotar a una persona? Son un estilo de cuerdas, ¿no? Sí. Que le pegaban en la espalda solamente por predicar a Cristo. Porque el que predicaba a Cristo era un hereje, era un enemigo de Roma, era un enemigo. Y él dice allí, en azotes, ¿ve? Lo azotaban en la calle y donde quiera que lo pudieran ver. Pero también estaba en cárceles. Ven, dice en tumultos. Son en la calle que se hacían tumultos para maltratarlo. En trabajos también, cómo él se dedicaba al trabajo en medio de los dolores en la espalda que tenía de los azotes y de los golpes que le daban. En desvelos. Se recuerda una noche que él estuvo predicando y se cayó un muchacho y era ya pasada la medianoche, predicando desde temprano. O sea, eran desvelos. Y los desvelos también los tenía él en alta mar. O sea, era un hombre entregado voluntariamente al servicio de Cristo como lo hizo Cristo, porque él quería ganar a Cristo y ganar el cielo. Por lo que Cristo le dio, no por lo que él hacía, sino porque se entregó a pisar, a seguir las pisadas de Cristo. ¿Ok? Sigue diciendo el otro verso, dice, porque, segundo a los Corintios 7:5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, Wow. sino que en todo fuimos atribulados de afuera, de fuera, ¿no? Lo de fuera, conflictos dentro también y temores. O sea, era como, yo diría, como
como caribeño que soy, ¿no? Un huracán de cosas, con viento, con agua, con destrucción, con de todo. Y lo aguantó por amor a Cristo y por salvar su alma, por salvar, por vindicar también el nombre de Cristo ante los que quedaban, porque Cristo fue muerto como un malhechor en la cruz. Y muchos creyeron eso. Ahora, Él está dando a entender que no fue así. Vindicar es también mi deber, el nombre de Cristo. Y el último texto que vamos a leer aquí nos dice en 2 Corintios 11, 23, son ministros, dice Pablo, ¿no? Hablando acerca de los apóstoles también y de los judíos. ¿Ven? Yo, como si estuviera loco, hablo. Yo más. O sea, él es más que ministro, porque se ha entregado de una manera completa. ¿Ve? Entonces, en trabajos más abundantes. Claro, todas las cartas que Pablo escribió, la mayoría del Nuevo Testamento quien le escribió fue Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento. Desde Efesios, Gálatas. Exacto. Sí, exacto. Entonces, en azotes sin número, porque ya había perdido la cuenta de los azotes que le hacían. Sin embargo, solamente pudo contar que le dieron 5 veces fue azotado con cuerdas, ¿no? Y dice, en cárceles más encarcelados. Los discípulos casi no estuvieron en las cárceles y fueron liberados también. ¿Ven? Pero este hombre duró tiempo, duró años también en la cárcel. ¿Ven? En peligro de muerte muchas veces. O sea, el sufrimiento no es Cristo que nos los da, no es Dios que nos los da. Satanás nos oprime, nos da sufrimiento para que dejemos las cosas de Dios. Así que por cualquier cosa que pase en su iglesia, no se vaya de su iglesia. Manténgase firme siempre en su iglesia, pastor. Pastor, realmente a veces, no sé si usted le ha pasado en la iglesia donde está usted. Ajá. Pero a mí me ha tocado ver que hermanos que llegan o hermanos que están en la iglesia y que se van por X motivo, X problemita que hubo, algún pequeño contratiempo que hubo ahí, se fueron. Así es. Yo creo que realmente, y realmente así van de iglesia en iglesia, sí, navegando y por eso nunca pueden, finalmente se salen. Y nunca pueden echar raíces. Finalmente se salen, así es. Y buscando, pastor, la iglesia perfecta no la van a encontrar. No la van a encontrar. Mira el comentario de Elena, qué lindo ese comentario. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Es una cita poderosa. Y yo pienso, aún así pienso, ¿saben quién? En este hombre, Martín Lutero. Claro, Pablo está ahí, los otros. Y Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza. Juan el teólogo, Juan el discípulo. Los otros aguantaron el poder del mundo entero y lo resistieron. Mire cómo dice ahí, Enoc, de corazón puro y vida santa. Qué lindo, ¿no? Puso su fe en el triunfo de la justicia contra una generación corrupta y mofadora, porque de él se mofaron. No fue que él solamente, algunos piensan que Enoc fue un hombre que así habló con Dios y Dios se lo llevó. Enoc sufrió muchísimo y fíjese ahí donde lo dice, una sociedad, una generación corrupta y que se mofaba de él. Igualmente de Noé. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de mucha fuerza física y mental y de las más degradada moralidad. O sea, hay que aguantar. Pero fíjense cómo termina el párrafo. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. Gloria a Dios. Donde Pedro no podía ir,
por su vocabulario tal vez, o donde ninguno de los otros podían ir, Dios prácticamente, podemos decir, preparó, llamó y aceptó Pablo el llamado, y Dios lo puso en el lugar que él quería que fuera, las más altas instancias del mundo conocido. Los más altos, el más alto clero, el más alto poderíos, los más altos funcionarios gubernamentales. Ahí se presentó Pablo a hablarles. Los gobernadores, los jefes militares, los soldados, a todos se lo puso Dios por frente, y todos fueron combatidos con el mensaje de Jesucristo. ¿Ven? Pastor, por eso es tan importante, ¿no? Dar ejemplo, ¿no? Pablo dio ejemplo de... Sí. Vamos a pedirle que nos los pongan, por favor. Sí. Otra vez. Sí. Dice, cuando en apariencia Pablo podía hacer menos. Menos, sí. La verdad encontró entrada en el palacio real. Pero ¿por qué pudo hacer menos? Por su pasado. Sin embargo, aún así hizo mucho más que los 12 que andaban con Cristo, exceptuando Juan. Claro, a Juan yo siempre le doy su plato aparte por la revelación del Apocalipsis y por la forma como quiso ser muerto, y Dios lo libró. Pero, pastor, interesante que dice, no fueron Sí. los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Lo que le decía hace un ratito. La fe, ¿no? Lo que le decía un ratito. Es que estar encadenado, pastor, era una vergüenza. Sí. Estar encadenado era que le tiren piedra, que le hagan de todo lo que quieran a la gente. Era como decimos en mi país, ¿no? Carta blanca. Si lo ven, mátenlo y no hay problema. Ese era Pablo. Pablo era así. A Pablo lo protegieron muchas veces para que no lo mataran, porque hace más vivo. Claro, Dios lo protegía también. Dios también agarraba gente del mismo círculo de él, del mismo círculo de los contrarios, para que lo protegieran. Como también pasó con Martín Lutero, que muchos del clero lo querían muerto, pero Dios también lo protegió hasta el final, y fue uno de los reformadores más ilustres que podemos tener, que aprendimos de ellos. Pastor, interesante, dice que mediante su cautiverio el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. Un conquistador para Cristo. Y bueno, esa palabra me emociona mucho. Y realmente, ¿sabes? Pastor, ese debe ser el cometido y el punto principal de todo cristiano. Claro. Donde quiera que nos encontremos, queridos hermanos, es presentar a Cristo de la manera correcta. La verdad, no importa que lo que se nos venga encima. Sí, así es. Nunca debemos gloriarnos nosotros, sino escondernos atrás de Cristo Jesús, para que la honra y la gloria sea para Cristo Jesús. Una vez que aprendimos de Cristo, sigamos con Él hasta el día de la muerte. Pastor, mira, interesante, porque siempre que presentemos la verdad, queridos hermanos, tal como está en la verdad, y dejemos que la palabra de Dios sea un poco intérprete, jamás Dios nos va a avergonzar o va a permitir que nos avergüencen. Jamás. Dios va a estar ahí para sostenernos. Esa es la ayuda que Dios nos da. Cuando nosotros nos lanzamos totalmente a Él, a su palabra, cuando nos lanzamos al agua, por así decirlo, ¿no? Entonces es que tenemos que nadar, y con el movimiento nuestro de las manos, Dios las va a colocar en el lugar debido. Amén. O sea, el esfuerzo tiene que ser primero nuestro, y la ayuda de Dios viene. Eso es indiscutible. Pero tenemos que nosotros que lanzarnos. Dice, la paciencia y la humildad. Que eso es lo que muchos hermanos debemos tratar de encontrar. Paciencia y humildad. ¿Ven? Con las que Él se sometió. Cristo. Y Pablo también, yo diría, Pablo también se sometió a muchas de esas cosas. Pablo después de arrogante y qué sé yo qué, pero Pablo llegó a ser humilde. Claro. Y llegó a ser también, a tener paciencia. ¿Ven? Se sometió a su prolongado e injusto confirmamiento. Impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol Pablo. De joven a un viejo que murió ya, pero sopesaron eso. Y eso impulsó a muchos a creer en el evangelio, pastor.
¿Ven? Así que al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une a sus palabras los saludos de los santos de la casa de César dirigidos a los santos de las otras ciudades. Habían santos con él. Va a ser un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo, ¿no? Una gran bendición. Yo quise siempre, cuando entré a la iglesia, así, ser como Pablo. De ser así como Pablo. Me encanta de verdad la vida de él, la entrega que él tuvo, cómo iba de pueblo en pueblo, cómo iba dejando conocer a Cristo, no solamente con sus palabras y sus sermones, sino también con su vida. Porque Pablo no respondía. Pablo es uno de los que creía que la blanda respuesta calma la ira. Me recuerda cuando este hombre, Festo, le dijo a Pablo: Pablo, estás loco. Y él le dijo: no, señor, yo no estoy. O sea, le respondió con esa humildad que se quedó mirándolo así y después salió: no estoy loco. Ven, ojalá yo, cuando se quedó mirándolo, le dijo: ojalá yo, que esta locura también la tenga usted para que nos salvemos. Y le habló, ¿no? ¿Ve? Así que el apóstol Pablo presentó paciencia, incluso cuando le daban golpes, porque aprendió de Cristo, que cuando a Cristo le daban, Cristo llegó a decir al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Igualmente también aprendió la humildad, a no resistirse, a no pelear con los que lo maltrataban, a no pelear con los judíos, a no pelear con los discípulos de Jesús, ¿ven? Sino a seguir adelante. Esa era su misión, eso era lo que él quería hacer. Y eso es lo que Pablo hoy también, pastor, apela a los miembros de la iglesia de hoy, del 2025, porque si hay alguien también a quien yo quiero ver en el reino y hacerle muchas preguntas, además de Jesús, claro, Jesús es el primero que yo quiero ver, a Pablo, pastor, a Pablo. Pastor, hay una nota que está aquí en la lección, el lección de todas las gentes, página 641. Ajá. Dice la sierva del Señor: a menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. En momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes es la Biblia misma, la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:5, porque en ella podemos aprender de los errores de otros y cómo estas personas obtuvieron la victoria. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es por el purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser al creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Así es. Hay una parte muy importante que yo quisiera que los hermanos presten mucha atención. El sufrimiento no lo da Dios. Las pruebas y las dificultades no las da Dios. Satanás no quiere que nosotros le quitemos su puesto en el cielo y de los ángeles. Claro, ya está quitado porque ya Dios lo echó. Pero él tiene que asegurarse. Satanás mismo se asegura que los que van a estar allá arriba, que los que van a estar con Cristo, ellos se ganen ese puesto, obedeciéndole al Padre, a Jesucristo, obedeciendo la voz del Espíritu Santo o obedeciéndolo a él, a Satanás. Y él se encarga de hacerle la vida difícil
tanto en la iglesia especialmente como en la calle, donde quiera que esté, con el trabajo, con los hijos, con la familia, con quien sea, se lo hace la vida imposible. Pero paciencia y humildad llevaron a Pablo a seguir adelante. Y a ti y a mí también nos pueden llevar hasta la eternidad con Cristo si tenemos paciencia y humildad y vivimos la vida que Cristo vivió como la vivió el apóstol Pablo. Amén. Que Dios te guarde, mi querido hermano, y que Dios te bendiga grandemente.